Buenas noches, hoy realizaremos la práctica número 14 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Para empezar vamos a cargar el estático estructural. Ahora que ya nos abrió el módulo de estático estructural, vamos a abrir el Design Modeler. Geometry, clic derecho, New Design Modeler. Ahora vamos a importar nuestra geometría. Entonces ya la habíamos descargado previamente, vamos a abrirla. El día de hoy la práctica consta de el análisis de un puente que está soportado en una viga y es un análisis 2D. Entonces le vamos a dar generar y aquí tenemos nuestra geometría. Para iniciar tenemos que la unión entre la viga y la estructura está dada por este vértice, al ser un análisis 2D. Entonces, si vamos a definir el contacto entre la viga y la estructura, tenemos que tener justamente la superficie en la que está apoyado. Para esto, entonces vamos a ir a Tools con la herramienta de Projection y vamos a decir que nos proyecte un punto en una línea. Entonces vamos a elegir nuestro punto, que sería este, para cortar la línea. La línea sería efectivamente esta. Le damos a aplicar y generar. Después de hacer este proceso ya podemos ver que nos han quedado dos líneas separadas. El mismo procedimiento vamos a realizar en el otro lado. Entonces vamos a Tools, Projection, le vamos a decir que proyecte un punto sobre una línea o sobre un borde, señalamos el punto y señalamos la línea, aplicar y generar. Ya aquí también nos creó las dos líneas o los dos bordes. Al igual que aquí, en los puntos exteriores, las estructuras también tendrán un apoyo. Aquí vemos que la línea está completa, pero debemos fraccionarla y el tamaño va a ser el mismo de esta línea que tenemos aquí, que es de 0.25 metros. Para esto necesitamos saber cuál es la dirección de este borde. Entonces vamos a View y Display Edge Direction. Aquí con una flecha pequeñita nos muestra hacia dónde está la dirección, que es desde este punto hasta este punto. Entonces se empieza a contar desde acá hasta acá. Esto es necesario para saber cuánta es la distancia a la cual debemos fraccionar la línea. Para esto vamos a ir a Concept, Split Edge y vamos a señalar este borde. Le vamos a decir que es fraccional y debe ser de 0.25 la línea que tengamos aquí. Sabemos que la longitud de esta línea es de 0.55 y tenemos que tener una distancia de aquí hasta aquí de 0.25, pero como este no es el origen, debemos restarle a la unidad esta fracción. Así sabremos que este valor debe ser 0.54 y lo generamos con coma y generar. Aquí ya podemos ver que nos muestra otra flechita y si nos paramos en ese borde nos dice que la longitud es de 0.25, lo cual es lo que esperábamos. El mismo proceso vamos a realizar en el lado contrario. Aquí podemos ver que el origen es el mismo, empieza desde acá en dirección X positiva. Entonces lo mismo, vamos a ir a Concept, Split Edge, seleccionamos y le decimos que 0.54, generar, y aquí ya podemos ver que esta línea se fracciona primero que todo el borde y segundo esta línea quedó de 0.25 metros, que es lo que necesitábamos. Ahora el análisis que le vamos a hacer a este puente es
cómo se comporta ante el paso de un camión. Para esto vamos a tener posteriormente unos pasos temporales y unas distancias que dependen justamente del área de contacto de la llanta con el puente. Para esto vamos a fraccionar estas dos líneas en 6 fracciones igualmente espaciadas. Esto lo vamos a hacer con la herramienta en Concept Split Edge. Les vamos a seleccionar los dos al tiempo, aplicar, pero en este caso no va a ser fraccional sino definida por un número. Le vamos a decir que es 6 y le damos generar. Aquí ya podemos ver que nos creó 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas en cada uno de las estructuras. Bueno, así ya terminamos con el Design Modeler. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a cargar un nuevo material. Para esto vamos a Engineering Data. Y cuando nos abra vamos a dar en Click Here to add a new material. Entonces vamos a agregarlo y vamos a decir que se llama concreto, que es el material al cual le vamos a asociar la viga. Entonces concreto, le vamos a decir que es una elasticidad isotrópica, entonces le damos doble clic y nos va a pedir dos propiedades, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. En el coeficiente de Poisson vamos a poner que es 0,15. Estas propiedades ya las teníamos investigadas con anterioridad y el módulo de Young va a ser 3 por Euler a la 10 pascales. Ahora que ya tenemos nuestras dos propiedades definidas, tenemos nuestro material ya caracterizado, vamos a cerrar el Engineering Data. También debemos en View, en las propiedades, decirle que este va a ser un análisis en 2D. Si nos paramos en modelo, entonces, nos paramos en geometría, entonces en el numeral 13 podemos ver que nos dice tipo de análisis y vamos a cambiarlo de 3D a 2D. Y ya cerramos aquí y vamos a abrir el modelo. Bueno, ahora que ya nos abrió el model, entonces vamos a ir a geometría y para este tipo de análisis podemos tener dos tipos de análisis, el cual es plane stress y el otro es plane strain. En plane stress podemos ver que si nos paramos en alguna de estas piezas nos va a dar un valor de espesor. En cambio, si lo hacemos con plane strain, no vamos a tener ningún valor de thickness, que en este caso es el espesor. En este caso lo vamos a hacer con el que tenemos en este momento, que es plane strain. Bueno, posteriormente vamos a mirar cuál es la columna, la viga, que en este caso es esta, y le vamos a cambiar el material de acero estructural a concreto, que es el que habíamos creado previamente. Adicionalmente, como habíamos hablado de esta conexión entre la viga y la estructura, vamos a Connection y nos creó una carpeta por defecto de contactos. Vamos a ver qué contactos fue lo que nos creó. Nos creó un contacto en esta parte de acá y un contacto acá, pero nos dijo que son de tipo bounded. Entonces vamos a cambiar ese tipo a no separation. Lo que nos decía bounded era como que estaba fijo, como decir una soldadura, pero entonces lo que queremos con este tipo de no separation es que se puedan trasladar entre sí, o sea que pueda haber un movimiento relativo entre ellas, pero que siempre estén en contacto una con la otra, en este caso de los edge, de los bordes, pero en realidad sería como una superficie. Lo mismo le vamos a dar a la otra, vamos a cambiar por no separation y listo. Esto es todo lo que tenemos en contactos, porque si podemos ver en esta viga, en este esquema no tenemos ningún otro contacto
que nos interesen. Ya teniendo esto listo para el análisis, vamos a ir a Mesh y vamos a crear un sizing. Con el filtro de cuerpo vamos a seleccionar la columna. Le vamos a decir que va a tener un element size de 25 milímetros. Y lo mismo para las otras dos estructuras, un sizing, seleccionamos ambas con control y le vamos a decir que tiene un tamaño de elemento, esta vez de 50. Y le vamos a dar update para ver cuál es la malla que nos va a sacar el programa automáticamente. Ya podemos ver que nos creó las mallas. Podemos ver que, por ejemplo, en esta zona es una malla bastante buena, es una malla estructurada. En cambio, en esta zona de acá es una malla algo desordenada. Igualmente pasa en las estructuras. Para esto, lo que vamos a hacer es separar, por ejemplo, la viga en distintas superficies donde el mallador pueda realizarlo de manera más ordenada. Para esto, vamos a ir a Model y le vamos a dar un Virtual Topology. Vamos a seleccionar con el filtro de vértice estos dos puntos con control, le vamos a dar cortar por ahí, o sea que nos divida esta superficie por ahí, entonces nos van a quedar inicialmente dos superficies, ya después tres con esta y 5 en total para la viga. Así nos queda y le vamos a dar a Mesh, un Mesh Control Face Meshing y vamos a seleccionar los 5 elementos. Aplicar y vamos a cargar la malla para ver cómo nos va a quedar. Nos debe quedar una malla más estructurada debido a que los elementos son más fáciles de captar para el mallador, son rectángulos, son figuras que de algún modo son más geométricas y puede realizar un mallado más estructural. Esto es lo que nos quedó. Entonces si vemos, por ejemplo, esta zona de acá que estaba algo desordenada, la ordenó porque ya tenemos figuras más fáciles de entender para el sistema. Lo mismo vamos a hacer para el puente, para las dos superficies de acero estructural. Entonces vamos a Virtual Topology y con el filtro de vértice vamos a dividir. Vamos a dividir la figura de manera que podamos crear como figuras independientes que tengan de cierta manera una frontera. Por ejemplo, en esta acá encima es va a terminar siendo un rectángulo completo en vez de un rectángulo con muchas entradas por las cuales en estos bordes se puede hacer una malla que no necesariamente es estructurada. Entonces así vamos a asegurar una malla de mayor calidad y más ordenada, más estructurada. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. El Virtual Topology permite dividir superficies que sean de geometrías complicadas en, en figuras geométricas más fáciles. Por ejemplo, en rectángulos, en triángulos. Y eso permite de igual manera mejorar la calidad del mallado. Ahora que tenemos todas nuestras dos estructuras divididas,
vamos a realizar un face meshing. Entonces vamos a Mesh Control, Face Meshing y vamos a seleccionar nuestras dos estructuras. Aplicar y generar. Update. Ya el mallador terminó. Entonces ahora sí podemos ver una malla mucho mejor estructurada, mucho más ordenada, y ya con esta será suficiente. Entonces ahora vamos a ir a Análisis Settings y acá en lugar de número de pasos 1 le vamos a decir que son 12 pasos, porque vamos a tener en cuenta los pasos temporales en los que cada llanta está en cada una de las secciones que dividimos. Entonces para esto vamos a poner que son 12 pasos y en la tabla vamos a decir que cada uno de los 12 pasos se le asigna un paso temporal de 0.5. Para un total de segundos de 6 segundos. Bueno, después de decirle que cada paso realizado se va a hacer en un paso temporal de 0,5 segundos, entonces vamos a añadir los soportes. Entonces support, vamos a decir que este de la viga de acá va a ser un fixed support con filtro de borde, aplicar, y que vamos a tener dos soportes de desplazamiento que van a ser estos dos de acá, que van a estar fijos en X y en Y, o sea que desplazamiento en X y en Y igual a 0. Aplicar dos bordes y desplazamiento en X 0, desplazamiento en Y 0. Y para el otro lado, entonces soportes de desplazamiento, entonces en este lado aplicar, entonces desplazamiento en X 0 y en Y también 0. Aquí ya podemos ver que tenemos este soporte fijo y dos soportes de desplazamiento igual a 0 en ambos extremos. Ahora vamos a proceder a poner cada una de las fuerzas que están asociadas a esos pasos temporales. Entonces vamos a fuerza. En la geometría vamos a decir que inicialmente las llantas del carro van a estar en la sección 1 y en la sección 4 las aplicamos. Vamos a decir que la fuerza está definida por componentes y que la vamos a tabular en Y. Cuando el carro apenas está pasando, o sea, tiene una llanta en este segmento y una en esta, entonces va a ser el inicio. Entonces va a ser en 0.5 segundos y va a ser de menos 800. Y el resto de las fuerzas van a ser 0 en todos los otros segmentos. Lo mismo vamos a hacer para cada paso temporal. Entonces loads, force, en este caso va a ser el 2 y el 5, aplicar por componentes, tabular en y eso sería en un segundo, que es menos 800, y el resto van a ser 0. Lo mismo para el segmento 3 y el segmento 6. En un tiempo de 1.5 segundos.
Ahora en 4 y en 7. Le damos a aplicar. Recordemos que la fuerza va a estar definida por componentes y en Y tabular. Y va a ser a los 2 segundos. La siguiente sería en 5 y en 8. Aplicar por componentes, tabular. Y sería en 2,5 segundos. Recordemos que elegimos dos segmentos, por ejemplo en este caso 6 y 9, debido a que la llanta trasera del camión estaría apoyada en este segmento y la llanta delantera estaría apoyada en este segmento. Por eso la fuerza va a ser de 800 newtons. Si estuviera apoyado solo en uno sería de 400 newtons porque ya digamos el camión estaría a la mitad de la salida. Pero en este caso va a ser 800. Una fuerza definida por componentes, la vamos a tabular en Y. Y sería a los 3 segundos. Lo mismo vamos a hacer para la fuerza entre 7 y 10. A los 3,5 segundos. Entre 8 y 11 también vamos a poner la misma fuerza definida por componentes, tabular en Y, pero esta vez en un tiempo de 4 segundos. Y por último, en pares de segmentos tenemos a 9 y a 12, que esto es cuando el camión ya está por salir la primera llanta del puente. Ya después de que el camión salga totalmente del puente, ya solo tendremos una llanta, que será el caso siguiente. En este caso, ya solo tendríamos una fuerza en 10, porque ya la otra llanta no estaría dentro del puente, entonces serían 10 y también aplicaríamos un vector definido por componentes, pero esta vez en el tiempo 5 tendríamos solo menos 400 newtons. Esto debido a que la otra llanta ya no está realizando un efecto de fuerza o de peso sobre el puente. Entonces tendríamos solo la mitad. Lo mismo vamos a hacer para el segmento 11. Y también para el 12, que sería el último. Ahora que tenemos todos los valores de fuerza definidos en todos los pasos de tiempo, podemos ver cómo avanza, digamos, la fuerza cuando el camión va pasando. Entonces tenemos tramo 1 y 3,
tramo 1 y 4, perdón, y así sucesivamente. Entonces las líneas rojas nos indican las dos llantas del camión, las superficies que están tocando. Entonces así podemos ver cómo avanza hasta salir del puente. Ahora que ya tenemos nuestro estático estructural definido, entonces vamos a solución, deformaciones totales y de fuerzas de von Mises. Y vamos a solucionar. Bueno, ahora que ya nos solucionó, podemos ver la animación de cómo se deforma las deformaciones totales de esto. Se ve así debido a la escala, debido a que no tenemos una escala verdadera, sino una con mayor grado de exageración. Entonces, si lo ponemos en la escala verdadera, ya podemos ver que son deformaciones normales. La deformación máxima es de 1 milímetro. Entonces es algo aceptable para este tipo de estructuras. También podemos ver los esfuerzos de von Mises, y si ponemos la simulación, la animación, podemos ver que se evidencia el paso del camión. Mira, empieza los esfuerzos por aquí y ya se van yendo hasta que se desaparecen cuando el camión llega al final del camino. También podemos ver que si nos paramos aquí, donde es el punto máximo de presión en función del tiempo, y le damos clic derecho, podemos fijar este resultado y que nos muestre dónde se da la mayor presión y cómo se ven los esfuerzos de von Mises cuando pasa esto. Igual podemos ver con la deformación, que sería en este caso aquí en este punto. También podemos realizarle un análisis de esfuerzos de von Mises, pero solo a la viga. Para esto vamos con filtro de cuerpo, la seleccionamos y le damos solucionar. Si la seleccionamos, bueno, aquí nos creó para todos los cuerpos, entonces la vamos a borrar y la volvemos a crear. Entonces, esfuerzos de von Mises, seleccionamos solo la viga, le damos aplicar y ya la solucionamos. Aquí nos muestra los esfuerzos de von Mises solo para la viga. También podemos hacer lo mismo con el punto de máxima presión, y así es como se ve. También podemos ver con la animación cómo cambia en función del tiempo. Y los esfuerzos totales en megapascales, que sería para un máximo de 9,75. Bueno, ya teniendo las deformaciones totales y los esfuerzos de von Mises, podemos hacer un análisis completo de la estructura, de cuál debe ser el máximo esfuerzo y cuál es la máxima deformación obtenida, y hacer un adecuado análisis de una estructura, en este caso un puente con una viga. Bueno, y esto fue todo por la práctica de hoy, que fue la práctica número 14 del curso